Muy bien, en esta sesión vamos a tratar el tema de conservación de la energía, en particular la conservación de la energía mecánica. Veremos que es un tema bastante sencillo y que tiene muchas aplicaciones. Para ello, vamos a desarrollar los siguientes temas. El primer tema son las fuerzas conservativas. Vamos a definirlas y vamos a ver qué propiedades tienen. Posteriormente, vamos a ver el concepto de energía potencial para definir después lo que viene siendo la conservación de la energía mecánica. Este apartado nos va a permitir desarrollar un método para resolver problemas donde se conserve la energía mecánica de un sistema. Vamos a ver también que existen fuerzas no conservativas, las vamos a definir. Y ya que tengamos esa definición, pues vamos a regresar al método del trabajo y la energía. En este caso, considerando las fuerzas conservativas y el caso general donde actúan fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer tema, llamado fuerzas conservativas. Entonces vamos a dar la definición de lo que es una fuerza conservativa. Y aquí la tenemos. Dice así: las fuerzas conservativas son aquellas cuyo trabajo es independiente de la trayectoria que siga el objeto. Y esto ya lo vimos en parte la semana pasada, donde en algunos problemas calculamos el trabajo que realizaba la fuerza gravitacional a lo largo de distintas trayectorias y vimos que ese trabajo era exactamente el mismo independientemente de la trayectoria que seguía. Por lo tanto, como ejemplo, pues vamos a tener a la fuerza de gravedad o el peso, que es como comúnmente lo llamamos. Y bueno, matemáticamente lo expresábamos de esta manera, ¿sí? Donde aquí tenemos menos mg, que viene siendo la magnitud del peso y a lo largo del eje unitario J, es decir, la dirección vertical. Muy bien, esta fuerza, la fuerza gravitacional, es una fuerza conservativa. ¿Qué otras fuerzas son conservativas aparte de la fuerza gravitacional? Bueno, resulta que la fuerza que ejerce un resorte también es una fuerza conservativa. Recordemos que la fuerza ejercida por un resorte pues viene dada por la ley de Hooke, donde F es la fuerza que ejerce el resorte, K es la constante de elasticidad del resorte y X es la deformación del propio resorte. Muy bien, con esta ecuación nosotros podemos determinar si se trata de una fuerza conservativa o si no es una fuerza conservativa. Matemáticamente podrá ser un poquito más complicado que calcularlo para la fuerza gravitacional, sin embargo, veremos que la fuerza que ejerce un resorte, el trabajo que realiza, es independiente de la trayectoria que siga. Entonces, esta también es una fuerza conservativa. Ahora que ya sabemos lo que son o cómo caracterizar a las fuerzas conservativas, pues vamos a pasar al concepto de energía potencial. Es un concepto que hemos aprendido pues desde la secundaria, sin embargo, pues vamos a formalizarlo un poco más. Entonces, bueno, resulta que las fuerzas conservativas tienen asociada una energía potencial. Esta se calcula por medio de la siguiente integral. Vamos a ponerla aquí. Vamos a representar a la energía potencial con la letra U mayúscula y va a venir dada por la integral desde cero, es decir, donde comienza nuestra referencia de energía potencial hasta algún valor.
¿Sí? ¿Y qué vamos a integrar? Vamos a integrar la fuerza conservativa por diferencial de distancia. Si se dan cuenta, esta es la misma expresión que se utilizaba para el trabajo. Sin embargo, en el trabajo teníamos una posición inicial, una posición final. Aquí la posición inicial es 0. La energía potencial gravitacional, ¿sí? Esta energía potencial va a existir debido a que la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa. Vamos a aplicar esta definición para obtener la energía potencial gravitacional. Vamos a denotarla con una U mayúscula, subíndice G, ¿sí? De tal modo que aquí tenemos la energía potencial gravitacional expresada por medio de esta integral. Ajá. En esta integral, ¿qué tenemos? Bueno, esta integral parte desde 0 y llega hasta una altura h. Aquí la magnitud de la fuerza gravitacional pues es simplemente la masa por la aceleración gravitacional por diferencial de y, que en este caso pues es un diferencial de altura. Si nosotros realizamos esta integral, pues simplemente va a quedar mg por y, evaluado desde 0 hasta h. Al realizar la sustitución, pues resulta que la energía potencial gravitacional viene dada por esta expresión que tenemos aquí, mgh. ¿Qué pasa con la energía potencial elástica? Es decir, la energía potencial que almacena un resorte. Vamos a calcular la integral. Aquí tenemos la energía potencial elástica. Vean que la estamos representando con una U mayúscula y una E minúscula que viene de elástica. Viene dada por esta integral que nuevamente va desde 0 hasta una deformación. En este caso, la referencia de energía potencial 0 pues es cuando el resorte no esté estirado. ¿Sí? Aquí el resorte no está estirado y en X pues tiene una cierta deformación. ¿Qué vamos a integrar? Recordemos que la magnitud de la fuerza que ejerce el resorte pues es proporcional a su deformación, en este caso K por y esto diferencial de y. Cuando nosotros integramos esta expresión pues tenemos K por y al cuadrado entre 2. Nada más faltaría evaluar desde 0 hasta x. Como en 0 esta expresión vale 0, pues simplemente queda el límite superior. En otras palabras, un medio de k por x al cuadrado. Muy bien, ya tenemos la energía potencial de las dos fuerzas conservativas que vamos a utilizar en el curso de mecánica. Vamos ahora sí a ver la conservación de la energía mecánica. Muy bien, pues vamos a ver bajo qué condiciones se conserva la energía mecánica de un sistema. Para ello, pues vamos a necesitar de la siguiente definición. Vamos a leerla, dice así. Definimos la energía mecánica total como la suma de la energía cinética y la energía potencial. Tenemos aquí la expresión matemática. E mayúscula me va a representar la energía mecánica total y esta viene definida por la energía cinética más la energía potencial. Y aquí tenemos una proposición interesante. Dice así: si todas las fuerzas que actúan sobre un sistema mecánico son conservativas, ¿sí?, entonces la energía mecánica total se conserva. En otras palabras, si están actuando sobre un sistema mecánico únicamente fuerzas conservativas, si bien la energía cinética puede disminuir, la energía potencial puede disminuir o aumentar, lo que se conserva es la suma de ambas. De tal modo que si la energía cinética disminuye, la energía potencial tiene que aumentar. Y al revés, si la energía potencial disminuye, la energía cinética tiene que aumentar.
Esto para que la energía mecánica total se conserve. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, dados dos estados de movimiento cualesquiera, se cumple la siguiente ecuación. Es decir, la energía mecánica total en el estado 1 debe ser igual a la energía mecánica total en el estado 2 para cualesquiera estado 1 y estado 2 que elijamos. De manera desarrollada, pues tenemos la siguiente ecuación. La energía cinética 1 más la energía potencial 1 o inicial deberá ser igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. ¿Sí? En todo momento esta ecuación se cumple. Y bueno, ¿cuándo vamos a poder utilizar la conservación de la energía mecánica? Pues cuando estén actuando fuerzas conservativas sobre nuestro sistema. ¿Qué fuerzas conservativas conocemos? Pues la fuerza gravitacional y la fuerza que ejerce un resorte. De ahí en fuera, las otras fuerzas que conocemos, pues en general no son conservativas. Quizá lleguemos a encontrar alguna, pero deberíamos demostrar que es conservativa. Por el momento, pues vamos a quedarnos con que las fuerzas conservativas son la gravitacional y la fuerza que ejerce un resorte, que nos lleva precisamente a la energía potencial elástica y a la energía potencial gravitacional. Muy bien, ¿qué pasa en el caso de tener fuerzas no conservativas? ¿Qué son las fuerzas no conservativas? Bueno, vamos a poner aquí su definición. Dice así: son aquellas cuyo trabajo es dependiente de la trayectoria que siga el objeto. Sí, también la semana pasada vimos en un problema que la fuerza de fricción, el trabajo que realiza, depende de la trayectoria. Había trayectorias donde la fuerza de fricción realizaba un trabajo y en otra trayectoria su trabajo era completamente distinto, a pesar de que estas trayectorias unían puntos similares. Entonces, aquí como ejemplo, vamos a poner las llamadas fuerzas disipativas. La principal de ellas es la de fricción. ¿Por qué se les llama fuerzas disipativas? Esto espero quede claro en unos minutos. Sin embargo, como su nombre lo indica, son fuerzas que disipan la energía mecánica total del sistema que estemos analizando. Por lo tanto, si estamos analizando un sistema que tenga fuerza de fricción, en ese caso no se va a cumplir la conservación de la energía mecánica total. ¿Qué va a ocurrir? Que la fuerza de fricción, al actuar sobre el sistema que se esté moviendo, pues va a terminar disipando la energía cinética y también la energía potencial del sistema hasta llevarlo al reposo. ¿Sí? No son las únicas fuerzas que hay. De hecho, hay fuerzas que hacen lo contrario. Cuando uno, por ejemplo, está jalando un bloque con una cuerda, pues ese bloque, si pasa del reposo a un estado de movimiento, la fuerza que uno le está imprimiendo en realidad está generando trabajo positivo sobre el bloque. En otras palabras, estamos transfiriendo energía cinética al bloque. Esas fuerzas pues son prácticamente lo contrario a las fuerzas disipativas. En vez de quitar energía al sistema, proporcionan energía al sistema. ¿Sí? De tal modo que si tenemos estos tipos de fuerzas actuando sobre un sistema mecánico, claramente pues no va a ser un sistema conservativo. Y finalmente vamos a ver qué pasa con el método del trabajo y la energía. Nosotros sabemos una ecuación del trabajo y la energía. Sin embargo, lo que vamos a hacer en esta lámina es presentar algunas variaciones que tiene su aplicación. Entonces, el método del trabajo y la energía se puede expresar mediante las siguientes ecuaciones, que son los tres casos principales que vamos a abordar.
Cuando tenemos fuerzas conservativas, el método del trabajo y la energía se reduce a la siguiente ecuación, la que ya habíamos visto. Aquí la tenemos de forma desarrollada, es decir, la energía mecánica total inicial deberá ser igual a la energía mecánica total final. Esto para cualquier estado inicial y estado final del sistema. ¿Qué pasa si tenemos fuerzas no conservativas? Bueno, resulta que la ecuación que nosotros habíamos desarrollado al inicio, es decir, donde solo aparece energía cinética, se sigue cumpliendo. De hecho, resolvimos varios problemas donde teníamos fuerzas de fricción y otros tipos de fuerzas no conservativas y podíamos aplicar esta ecuación. Vean que aquí el trabajo realizado por todas las fuerzas es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con la energía potencial? ¿Por qué no aparece? Bueno, la energía potencial en realidad está incluida en el trabajo realizado por todas las fuerzas. ¿Qué pasa? Y ahora sí, esta es la otra variación que podemos encontrar del método del trabajo y la energía cuando tenemos fuerzas conservativas y no conservativas. Que en principio podría ser este mismo caso, de hecho se puede resolver con esta ecuación, sin embargo, una ecuación equivalente es la que vamos a ver a continuación. Vean que esta ecuación se parece mucho a esta ecuación que tenemos acá. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Sí, pequeña y a la vez gran diferencia. Aquí tenemos el trabajo que realizan todas las fuerzas sobre el sistema, sean conservativas o no conservativas. Esto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. De tal modo que la energía potencial no es visible, sino que está incluida en este trabajo total. Sin embargo, de este lado, lo que estamos planteando es que el trabajo realizado solo por fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica total final menos la energía mecánica total inicial. ¿Sí? De tal modo que ahora la energía potencial aparece de este lado de la ecuación y el trabajo que tenemos aquí no es el trabajo que realizan todas las fuerzas, es solo el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas. Es claro que si solo existen fuerzas conservativas, este trabajo que realizan las no conservativas vale 0. Tendríamos 0 igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Y despejando, pues nos quedaría que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial, regresando a la expresión que tenemos para fuerzas conservativas. Ahora, ¿qué ventajas tiene esta expresión respecto a esta expresión? Si bien son equivalentes, aquí podemos ocupar la ventaja de las fuerzas conservativas y en vez de calcular el trabajo a través de integrales que pueden ser muy complicadas, lo podemos calcular simplemente por medio de su energía potencial asociada. Ahora la energía potencial queda de este lado y el único trabajo o los únicos trabajos que vamos a calcular pues son los realizados por fuerzas no conservativas, que en algunos problemas pues si son pocas y la mayoría son conservativas vale la pena aplicar esta expresión. En otros casos quizá valga la pena aplicar esta expresión de acá. Entonces, como hemos visto, pues este es un tema bastante sencillo y en los ejercicios que vamos a realizar la sesión del día de mañana, pues veremos que es bastante sencillo de aplicar. Por el momento, pues solo hay que quedarnos con estas 3 ecuaciones. Y entender en qué casos las podemos ocupar. La más restrictiva es la primera porque solo se puede ocupar en el caso de fuerzas conservativas. Las otras dos pues se pueden aplicar de manera general. ¿Sí? Entonces con esto terminaríamos la parte de teoría de el método del trabajo y la energía, más en particular con la conservación de la energía.
hay ciertos detalles que nos pueden ayudar a entender un poco más de dónde surgen estas expresiones, pero son, digamos, detalles matemáticos que si están interesados, pues podemos checarlo en otra sesión. Pero bueno, por la sesión de hoy sería todo. Solo faltarían los ejercicios y pues muchas gracias por haber visto este video.